Perfecto. Si tenemos cámara, tenemos audio, entonces vamos al inicio, sin más demora. Ante todo, quiero saludar nuevamente. Buenas noches con todos los presentes. Quienes habla soy Erles Delgado Chávez, abogado de profesión, coach. De igual forma, soy egresado de una maestría en docencia universitaria y gestión educativa. En primer lugar, queremos agradecer a al personal técnico que hace posible este evento, en especial a la licenciada Julia Antesana, a los financiadores COSENFE y AECID, y a los periodistas que hoy nos brindan su tiempo para poder hacer posible este encuentro regional de periodistas. Hoy nos acompañan Gilbert y Alberto, de igual forma mi compañera Rosario, quien va a comenzar a hacer una breve presentación, y de igual forma los invito a Gilbert y Alberto, un breve resumen de su trayectoria, ¿no? Breve nomás. Adelante, Rosario. Gracias, Herlis. Bueno, yo soy coach de profesión, terapeuta. Ya estamos trabajando desde hace un tiempo en este proyecto que es muy beneficioso para todos, ¿no? Muy beneficioso esto de que es violencia de género y sobre todo dirigido a personas con discapacidad. Yo sin más le doy la palabra a Gilbert. Adelante Gilbert, para tu breve presentación, igual que Alberto. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto poder participar con ustedes en este taller que de seguro va a ser de mucha importancia para nosotros, adquirir nuevos conocimientos, nuevas experiencias para poder compartir. Yo me dedico más a lo que es el mundo de la comunicación a través de los diversos medios de comunicación. En Tarapoto estoy como reportero de Exitosa y también lo que es Bellavista. Hago trabajo de director del servicio informativo de lo que es Ribereña Noticias. Está de 6 a 8, de 12 a 1 y de 7 de la noche a 9 de la noche. Estamos compartiendo el servicio informativo. Y además también venimos trabajando con OMAPEP de la Municipalidad Provincial de Bellavista, que se dedica a brindar apoyo, a ayudar en los trámites de lo que son las personas con discapacidad, no solamente mujeres, sino niños, personas también, varones y mujeres, bueno, todos, ¿no? En conjunto para poder trabajar. El encargado de la OMAPEP en Bellavista es el señor Fernando y Suiza, quien es una persona con discapacidad, lo voy a descifrar así, el aspecto físico, no tiene los dos brazos, no tiene las dos piernas, pero de todas maneras así trabaja y es importante, ¿no? Cómo trabaja él en la municipalidad. Maneja la computadora muy bien, a pesar que no cuenta con las extremidades tanto superiores e inferiores, y esto creo que nos alienta a uno a poder seguir adelante. A veces uno se está quizás desesperado en algún momento porque no encuentra algún trabajo o quizás de repente no nos sale bien las cosas, pero imagínate estas personas que cuentan con algunas discapacidad física. Eso no es impedimento para poder salir adelante. Creo que durante estos años de experiencia como comunicador social me ha llevado a poder comprender más allá de lo que la vida nos brinda oportunidades cada día. Eso sería en breve lo que pudiera compartir con ustedes. Gracias, Gilbert, gracias. Alberto, por favor, adelante. Buenas noches a todos los que están en cabina. Sí, efectivamente, yo soy de la región de Puno, soy reportero de Chamama Radio, y justamente participo para poder también compartir experiencias sobre el tema de la violencia, ¿no? Lo que ayer, por ejemplo, hemos podido escuchar, bastante interesante la ponencia que se ha realizado. Y es importante conocer nuevos conocimientos, como hablamos de tema social, por ejemplo, personas con discapacidad, tanto desde la municipalidad eh, y del gobierno regional mismo también que existe estas asociaciones. Muchas gracias.
Las gracias a ti, gracias Alberto, gracias Gilbert, y quiero saludar justamente, ¿no? A ambos, ¿no? Por venir a este conversatorio. Y de igual forma, justamente es algo que no quiero dejar pasar, el uso adecuado que Gilbert ha tenido al referirse, ¿no? A su descripción, personas con discapacidad, y eso es importante. Bueno, parece que tiene problemas con internet, pero vamos avanzando, en todo caso. Adelante con la noticia. Hoy, 16 de octubre, es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad y en Exitosa hemos decidido salir a las calles y visitar en especial el Jirón de la Unión, visitar a algunos de nuestros amigos que pese a que tienen alguna limitación, a ellos nada los detiene, nada los amilana y salen a las calles a trabajar, no solo porque necesitan el dinero, sino porque tienen un talento que mostrar. Yo me encuentro con Margarita Cotrina, ella es madre de 2 niñas y ella tiene una voz hermosa. Margarita, feliz día, coméntanos, hoy trabajando como todos los días aquí en el Jirón de la Unión. Sí, claro. Coméntanos, ¿desde hace cuánto tiempo tú cantas? Bueno, desde muy niña me encantaba la música y realmente Jirón de la Unión es una oportunidad para nosotros, a que nos gusta cantar y a aquellas personas que valoran pues nuestro arte, ¿no? Y tú vienes aquí a trabajar también con tu esposo, que también es invidente, con tus niñas. Normalmente con mi esposo, con mis pequeñas casi no, pero sí con mi esposo sí. Y coméntanos, la pandemia, ¿cómo les ha golpeado a ustedes? Bueno, hemos estado en cuarentena como todos. Hemos tenido que poner en pausa nuestros planes, nuestros proyectos como todos los tenemos. Y nada, pues hemos estado cogiendo nuestros ahorros. Pero nuevamente ahora sí ya están trabajando. Sí, respetando el protocolo, obviamente, sí. ¿Desde dónde vienes tú? Zapallar. Margarita, de repente un mensaje que quieras dar a las personas que como tú de repente tienen alguna discapacidad física, pero tienen ganas de salir adelante y no se atreven. Bueno, realmente el querer es poder, así que si uno desea salir adelante, tiene que automotivarse, ¿no? Para poder hacer algo por nosotros mismos, porque si no lo hacemos por nosotros nadie lo va a hacer, pues, ¿no? Así que tenemos que dejar a un lado los temores, los miedos, y hay que tratar de vencerlos, ¿no? Dejar entonces a un lado los temores. Sí, así podemos salir De adelante. repente nos puedes deleitar con tu voz, la bonita voz que nos has dicho que tienes. ¿Sí? ¿Te Wow. escuchamos? Perfecto. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, disculpen, superando algunos impases de conectividad, pero ya me parece que todo está corregido. Perfecto. Una breve presentación porque también veo que ha ingresado Leonidas. A ver, adelante Gustavo, una breve presentación y le damos Yo el pase muy a Leonidas. agradecido por la invitación a participar. Mi nombre es Gustavo, soy representante de Denya AEX
que mediante el análisis del arte y el manejo de el desarrollo de habilidades blandas busca mejoras de cambios comunitarios. Gracias, Gustavo. Leonidas, ¿estás en sala? ¿Tienes retorno? ¿Me llegas a escuchar? Bueno, vamos viendo mientras soluciona problemas técnicos. Gustavo, te dejamos viendo las noticias. Sí, hasta ver. Ahí está. Leonidas. Un ratito voy a ver, gracias. Leonidas, ¿estás ahí? Bueno, creo que tiene problemas aún. Sí, vamos con el análisis de Suena el noticias. audio. Sí, Sí, parece sí. que hoy día el internet está un poquito malo, pero bueno, avancemos, no hay problema. Muy bien, vemos en esta nota una característica esencial, que es que se está tocando el tema de las personas con discapacidad por tema de una efeméride. ¿Con qué frecuencia se abordan las noticias que respectan a las personas con discapacidad que no son necesariamente alguna noticia sensacionalista o alguna celebración justamente en conmemoración de su efeméride, ¿no? No sé quiénes, cuando nosotros trabajamos en los medios y vamos viendo este tipo de notas, ¿cuántas veces hemos llegado a considerar notas que no sean necesariamente sensacionalistas? No sé si me pueden ayudar Alberto, Gilbert o el mismo Leonidas, Herlis. Hola, Realmente son muy pocas las veces en que se trata un tema, como dices, que no sea provocador o amarillista respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Me alegra mucho realmente que los medios estén entrando ya en un reconocimiento, ¿no? Porque además sabemos que hay un gran número, un gran porcentaje de personas con discapacidad y que además todos somos, probablemente mañana más tarde podamos tener algún tipo de discapacidad, ¿no? Nos veamos afectados también. Claro, no permita que sea el caso, pero efectivamente, ¿no? Ninguno de nosotros está libre de tener alguna discapacidad. Sin embargo, hay un caso bandera para el tema, que es el del ex congresista Galarreta, ¿no? Efectivamente, como ya hemos visto, él no tiene las manos, tiene 2 garfios en los muñones, y sin embargo, difícilmente puede alguien considerar que no se le haya tratado con exactamente la misma igualdad, con la misma dureza y con el mismo afecto por parte, por supuesto, de sus correligionarios, que a cualquier persona que no tuviese, por ejemplo, esa discapacidad, ¿o me equivoco? Así es correcto, ¿no? Es como que si tuvo una discapacidad, pero no por eso no se le dio, digamos, lo que correspondería, ¿no? A su grado de congresista y todo respecto a esto. A ver. Ok. Gilbert, ¿estás ahí? Sí, casualmente yo quería compartir esta imagen de quien les hablaba y con quien hacemos varios trabajos con las personas con discapacidad. No sé Adelante. si observan esas, no sé si se nota la imagen. Sí, se visualiza, se visualiza. Ya, él es Fernando Reategui Suiza. Es una persona que no tiene, lo que como ya les dije, los brazos, las piernas, pero así trabaja. Ahí, por ejemplo, está con una máquina de coser, pero también maneja computadora muy bien porque él es el que está encargado de la OMAPEP de la Municipalidad Provincial de Bellavista en la región San Martín. En algún momento también salió en un reportaje si no me equivoco, en Frecuencia Latina, cuando hicieron una oportunidad, me acuerdo, lo llevó, creo, un programa de show, eh, pero de todas maneras, lo que le ofrecieron no le dieron también, solamente lo llevaron de imagen y nada más. A veces aprovechan algunos medios también de comunicación con estas personas, los utilizan como
quizás como para llamar la atención, recaban algunos apoyos y a veces no lo hacen llegar a la persona que necesita. Eso también terminan siendo víctimas. Como decía nuestro amigo de uno, si no me equivoco, decía que en algún momento quisiéramos también la participación de ellos para que ellos nos expliquen detalladamente sobre la vida que ellos llevan y cómo logran salir adelante a pesar de las, no sé si está bien el término, de las dificultades que ellos puedan tener físicamente. Claro, Gilbert. Y dime una cosa, directa, justamente el comentario que dices tú, a veces los llevan como para mostrarlos, por decirlo así, aunque son un poco Sí, sí, feos, sí. ¿no? Así Y es. eso pasa incluso en las noticias, hemos visto quizás en la Teletón, ¿no? Y eso hace que despierte por el lado de la población, de la ciudadanía, hasta cierto punto un grado de, por decirlo así, compasión, ¿no? Que es algo que no debería ser expresado así. Corrígeme si estoy errado, y dime tú, desde el lado de la noticia, digamos, como hemos visualizado ahorita, una periodista de radio, de televisión que indica, ¿no? Que se va a celebrar el Día de la Persona con Discapacidad, va al Girón de la Unión, y exactamente, ¿no? Justamente entrevista a una persona que trabaja por ahí, y le da incluso un toque, dentro de todo, sensible, ¿no? Nostálgico, ¿no? Una persona con discapacidad puede hacer esto. Dime tú, en tu experiencia como periodista, ¿cómo se debería manejar, o crees tú que la forma adecuada de manejar estos tipos de noticias? Pues Analizando no un solo, poco. sí, yo creo que no solamente se le trataría a estas personas o se acordaría de ellos solamente en una fecha, sino que estarían siempre o deberíamos estar siempre pendientes de ellos, porque no solamente acordarlos justo el Día de las Personas con Discapacidad, y muchos medios de comunicación cometen no, yo lo digo de repente este error o quizás de repente quererse darse de personas que sí están cerca de ellos o como medio de comunicación que sí se preocupan por las personas con discapacidad. Creo que los medios de comunicación servimos como un canal para que poder buscar de repente algún mecanismo para que ellos puedan también sobresalir. Por ejemplo, hay muchos que se dedican a lo que es eh, trabajos de arte, que quizás mucho más lo hacen con mucha más, más facilidad quizás que nosotros los que tenemos los brazos y pies y todo para trabajar. Quizás ellos tienen esa habilidad que Dios los ha dado y eso sería importante promocionarlos permanentemente, no solamente por un rato, sino permanentemente como medios de comunicación. Exacto. Gus, ¿estás con audio apagado? No te preocupes. Listo. Adelante. Y mira, precisamente solemos ver, ¿no es cierto?, a los deportistas, a los artistas, a los cantantes como ídolos, así como antes se veía a los héroes griegos, ¿no?, que eran ejemplo para sus comunidades. Y debo ver con agrado, debo reconocer con agrado. Actualmente hay una serie de películas que todos sabemos de acción que tienen gran acogida entre la comunidad. Y he podido ver y constatar la aparición dentro de este género de dos héroes con discapacidad. Entonces, esto permite, y justamente el hecho de tener una discapacidad visual 1, es lo que le permite desarrollar, por supuesto estamos hablando de ficción, de muchos sentidos que se aguzan y cosas de esta naturaleza, ¿no? Pero el hecho de que nosotros en las comunicaciones empecemos a normalizar que efectivamente el hecho de que una persona tenga una discapacidad puede más bien ayudar a desarrollar otras capacidades, o el mismo hecho de reconocer el espíritu, la fuerza, la grandeza de salir adelante, que en otras ocasiones más bien a las personas que tienen todas las posibilidades, pues no presentan ese espíritu, ayuda a que justamente se puedan abordar estas notas y colocarlos a ellos como ejemplo, ¿no? Y no necesariamente solamente tocar, como habíamos estado viendo
que suele ser lo usual en nuestros medios, el tema de la nota sensacionalista. No sé si al respecto tengo algún comentario. Alberto, Rosario, Leonidas, están invitados todos a participar. Yo quisiera escuchar la opinión de los periodistas justamente, por ejemplo, Alberto o Leonidas, que no han participado. Adelante. Buenas noches. Sí, efectivamente, este problema social a nivel de del país, podemos decir, ¿no? Hay bastante número de las personas con discapacidad, o como también lo llaman, personas con limitaciones físicas. Pero lo que pasa es que hay que considerar en la inclusión social que hay una normativa que todos conocemos. No pasa, no solo tenemos la ley en el país, pero en efectividad para cumplir esta ley, para incluir este grupo social, este grupo vulnerable, no lo toman, ¿no? Tanto desde gobiernos regionales, gobiernos municipales. Por ejemplo, aquí en la región de Puno, muchas veces las personas con discapacidad, una cifra bastante elevada, son cerca de 200.000 personas que tienen discapacidad, luchan que sean reconocidos en sus derechos, o sean, digamos, incluidos lo que personas con toda normalidad como nosotros hacemos, ¿no? Y, por ejemplo, en tema laboral, ¿no? Y quieren incorporarse a ello, pero, sin embargo, tanto gobierno regional, gobiernos locales, no lo toman en cuenta, ¿no? Y esa es una preocupación que nos debe llamar la atención también, cómo hacer cumplir estas normativas que tenemos en el país para inclusión social de este grupo personal. Eso es por un lado. Por otro lado, quiero mencionar también, hay organizaciones como aquí en la región de Puno, por ejemplo, personas con discapacidad, tanto en Humapete, la Municipalidad Provincial de Puno, tanto en el gobierno regional mismo también, que hay una asociación, y hay cierto en organizaciones de estos grupos de personas, ciertos enfrentamientos. Es lo que ocurre aquí en la región de Puno. Entonces, eso también, de alguna manera, debilita que estas normas, la exigencia que quieren los reconocidos se pueda cumplir como tal lo dice la ley. Por ejemplo, para comentarles nomás, aquí en la región de Puno tenemos dos grupos, ¿no? De personas con discapacidad. Otro se hace llamar el grupo, Asociación de Personas con Discapacidad de la provincia. Pero hay otro grupo que también, personas con discapacidad a nivel regional. Hay una cierta disputa, ¿no? Hasta algún momento estas personas, en una protesta por una reivindicación que han salido, se han agredido físicamente. Entonces, esto que como que debilita esta organización, eso justamente pasa aquí en la región de Puno. Pero en otras regiones, al parecer, no sé cómo será el tema de la característica que tenemos este grupo población vulnerable. Muchas gracias por la participación. Gustavo, tu audio está apagado. Gracias. Alberto decía, permíteme por favor preguntarte algo. Indicabas que en la región Puno hay cerca de 200.000 personas con discapacidad. Sí, efectivamente ese es un aproximado reporte que se tiene aquí en la región de Puno. ¿Y cuál es la población total de la región Puno aproximadamente? Aproximadamente cerca más de 1 millón. Ya, pero entonces estamos hablando de un porcentaje tremendamente alto, ¿no? Exacto, es aproximadamente un 20% de la población muestra alguna discapacidad. ¿Hay algún motivo en particular para que esta cifra sea tan alta en la región Puno? Sí, debe haber algunos factores, pero esto es un tema de investigación. Pero mayormente lo que se ve es que aquí en la región de Puno, por tema de accidente, ¿no? Como
Anteriormente decíamos, nadie es libre de cualquier hecho que nos puede pasar, un accidente de tránsito, entre otros accidentes que puede haber. Y más o menos el primer factor es ello. Y luego ya vienen otros factores, tal vez por genética, también puede ser otra, ¿no? Claro, sí, porque perdóname, me pareció una cifra alta. Esto implica que debemos nosotros también como comunicadores justamente tener un cuidado muy fuerte en ello, ¿no? Debe, imagino, permítanme presuponer, haber algún factor particular en el centro, en los centros de trabajo, en las cosas donde se desenvuelven las personas que terminan teniendo accidentes, porque, Tito, me ha parecido una cifra, la verdad, bastante alarmante, ¿no? Es una cifra bastante alta. Y estas personas, cuando tienen este tipo de situaciones de grescas, efectivamente, pues van debilitando su posición y si entre ellos mismos se discriminan y se maltratan, ¿qué se puede esperar del resto de la comunidad, no? Claro, efectivamente, ese es un problema social, ¿no? Entre ellos hay grupos, porque imagino que en otras regiones igual forma pasa, ¿no? Y eso hay que considerar también, solo les hablo de la población identificada con discapacidad con habilidades especiales, nada más, o sea, en capital de la región. Pero no sabemos en las comunidades, aún todavía ni siquiera están registrados como personas con discapacidad. Y eso es otro problema. Entonces, esas cosas habría que tomar también en cuenta, ¿no? Interesante, especialmente porque sí, ¿no? Nosotros como comunicadores tenemos una misión intrínseca, ¿no? Que es el desarrollar nuestra carrera, pero también tenemos una trascendente, que es justamente formar, dejar una idea en las personas a las que llegamos en los medios. Cuéntame, Leonidas, ¿en qué medios que tú te desempeñas? ¿Llegamos a conectarnos con Leonidas? A ver, esperemos un ratito. Creo que tiene problemas. Leonidas, ¿estás en línea? Creo que no solucionó su problema técnico, Gustavo. Ya. Vamos, Gerlis, tú desde tu óptica legal, ¿existen normativas que permiten prever este tipo de situaciones, de que por algún tipo, porque presumo yo, ¿no? Debe ser, si son accidentes, pues deben ser accidentes laborales, difícilmente una cifra puede incrementarse tanto con accidentes domésticos. Claro, ¿Hay existe. alguna... Hay un marco legal, o sea, estamos hablando claramente de una ley de seguridad y salud en el trabajo, la cual contempla justamente evitar accidentes laborales, ¿no? Accidentes e incidentes laborales. Lamentablemente, no sé hasta qué punto se pueda hacer eso, porque recordemos que si bien existe esta ley, si nos situamos en la realidad de Puno, hay un alto porcentaje de gente que trabaja de forma informal y ahí pues la fiscalización es casi nula. Entonces quizás pueda ser una razón, ¿no? Por la cual este número elevado que nos comentan, ¿no? Como sería una forma ya de investigar, ¿no? La ley está, siempre, lamentablemente las leyes siempre están plasmadas, están bien redactadas, pero a veces no son ejecutadas y también no son concientizadas, ¿no? Las personas a veces cuando uno le dice, ¿sabes qué? Tenemos que cuidarnos, tenemos que tener esos, las personas no les gusta cuidarse, ¿no? Entonces, ese es el problema que a veces nos sucede, que... Eh, Ajá. Adelante. Rosario, yo quería preguntarte, tú has trabajado con muchas personas con discapacidad, tengo entendido, por reuniones previas. ¿Estas personas en algún momento, por alguna circunstancia, te han manifestado que son vulneradas en sus derechos o marginadas, discriminadas, explotadas mediáticamente como la famosa niña sirenita o similares?
trabajamos con un grupo de personas con discapacidad visual, ¿no? Eh, algunas personas habían sido vigilantes, por ejemplo, había un señor que cantaba. Se entrecorta un poco, creo. Sí, no pensé que solamente era yo, pero no, no te estamos escuchando, Rosario. Se ha Bien, congelado tu ¿ahí me imagen. escuchan? Sí, sí, ahí está mucho mejor. Perfecto, Y ahí estamos. Les comentaba de que con algunas personas que había trabajado, eran personas que tenían discapacidad visual. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, sí. Perfecto. Espérame un ratito. Ya. Y, por ejemplo, había un señor que se llamaba Leo. Él medía 1,90 m y había trabajado en vigilancia. Y por un accidente perdió la vista. Ah, Para ya, él fue discapacidad sumamente visual, difícil perdóname, nos referimos a afrontar ceguera. esta situación. Perdón, ¿me dijiste algo? Sí, discúlpame, nada, ya me quedó claro. Hablábamos de una persona con discapacidad visual, es decir, ceguera. Perfecto. Sí. Entonces, esta persona vio vulnerados sus derechos cuando cuando quiso primero regresar al trabajo que tuvo, ¿no? No iba a poderlo hacer en seguridad porque ya tenía este problema. Pero la empresa no reconocía que él tenía derecho a regresar a trabajar, ¿no? Entonces ya sus derechos eran vulnerados, eran dejados de lado. Ya no había la ley como hay ahora, donde te exige tener un porcentaje de X personas con discapacidad para ocupar los puestos, ¿no? Al final, él se retiró lógicamente de la empresa porque ya no lo contrataron y trabajó, estudió otras cosas para poder integrarse, ¿no? A la sociedad, entre comillas. Pero sí, vemos mucha, ¿cómo se dice? Se ven muchos derechos vulnerados cuando una persona está con discapacidad, ¿no? Rosario, Muchas, aprovechando que estás ahí, perdón que te corte, sería bueno que justamente, ¿no? Nos encajes y nos aterrices un poco en los tipos, ¿no? De discapacidad y los términos adecuados para referirnos a cada uno de ellos, ¿no? correcto. Me van a disculpar un poco porque estoy con el internet un poco inestable. Bien, Yo te lo que me quería, comentabas, sí, yo te quería preguntar antes, justamente para que nos manifiestes incluso los tipos de discapacidad. En este momento yo veo que los tres que estamos con la cámara abierta estamos con lentes. Esto viene a ser también un tipo de discapacidad visual, ¿o me equivoco? no necesariamente, porque nosotros estamos ya adecuando un instrumento como son los lentes para poder tener la capacidad nuevamente, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, saber, en el caso de Alberto, ha salido se ha ido uno de los periodistas. Bueno, Alberto, me gustaría saber qué términos utilizan ustedes cuando trabajan o se refieren a una persona con discapacidad para poder entrar en plan. Claro, hay diversas formas, ¿no? Personas con discapacidad, los términos que se usan, y también con limitaciones físicas. Normalmente, aquí en la región, más van por tema de limitaciones físicas. O sea, para ser directo, ¿no? No sé cuál será el término más adecuado para terminar, para usar ¿no? Para un texto noticioso, sí.
Perfecto, Alberto. Entonces, nosotros cuando nos referimos a una persona con discapacidad, normalmente enmarcamos el tipo de discapacidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, hablamos de una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad de miembros inferiores o discapacidad motora, ¿no? Una persona con discapacidad motora de miembros superiores o una persona con discapacidad mental. Evitamos el decir personas especiales porque no lo son. Evitamos decir el discapacitado porque tampoco lo es. Evitamos decir el ciego, el sordo, el cojo, o el manco o el retrasado mental, ¿no? Porque estos términos son sumamente peyorativos. Entonces, lo que decíamos, hay que utilizar de forma adecuada el lenguaje. Y en la música, porque me he hecho acordar con los términos que has dicho, hay una canción muy conocida de un artista que dice loca, ciega, sordomuda. Implicará también un poco el hecho, bueno, vemos violencia también en las letras de reggaetón y muchas cosas, ¿no? Pero ¿tendrá alguna incidencia, consideras tú? Por supuesto, porque lo que las personas escuchamos, sobre todo los niños que están en aprendizaje, lo van a repetir. Y cuando vean una persona en la calle, le van a decir, está sordomudo, o simplemente van a repetir parte de la canción, ¿no? Mira, ahí hay un loco sordomudo, mudo. Entonces, por supuesto que las letras de las canciones intervienen o infieren en la formación. A mí me alegra mucho estos conversatorios porque eso nos va a ayudar a que ustedes como periodistas podamos, no sé si educar, pero sí mejorar la forma de tratar a los demás. Silver, querías añadir algo, te vimos, Sí. adelante. Lo que siempre utilizo en mis términos para dirigirme a ellos son personas con habilidades diferentes. Eso es lo que siempre utilizo, porque discapacitados no son discapacitados, es una persona que no puede hacer nada, en otras palabras. Pero habilidades diferentes creo que sería el mejor término que se puede utilizar y que yo siempre lo utilizo cuando me dirijo a las personas que, bueno, conocidos o llamados con discapacidad. En realidad, Gilbert, el término correcto es persona con discapacidad, porque habilidades distintas o diferentes las tenemos todos, ¿no? Yo tengo la habilidad de poder tejer, o tengo la habilidad de poder cantar. Entonces, son personas con discapacidad y como les decía hace un momento, lo ideal es recalcar el tipo de discapacidad que tienen, ¿no? No son discapacitados, como lo has dicho tú, son personas sumamente capaces. Así es. Ya, claro. Sí, eso pues, usualmente eso es lo que tratamos de resaltar cuando nos dirigimos a ellos. Claro, ¿no? Porque Así es, efectivamente Gilbert. nosotros usamos mucho el término con habilidades especiales, nos ponemos a ver si pues todos tenemos habilidades especiales. Pero cuando estamos diciendo discapacitados, estamos condenando a la persona, le estamos anulando. En cambio, cuando decimos persona con discapacidad y se especifica la discapacidad visual, es una persona que piensa, lee, actúa perfectamente, puede desarrollarse en cualquier campo, simplemente pues no tiene una perfecta visión, padece de una discapacidad precisamente, ¿no? En este caso. Y que en otro caso más bien hemos visto que permiten el desarrollo de otras formas de superarse, ¿no? De llegar adelante. Hace un momento la imagen que se compartía del hombre que está sin extremidades, me hacía recordar, supongo que todos habrán visto o conocen la historia del circo de las mariposas, ¿no? Y el nivel de superación de una persona con muchas discapacidades
o el caso de Helen Keller, que efectivamente tenía discapacidad visual, discapacidad auditiva, y sin embargo aprendió a comunicarse, aprendió a expresarse, llegando a ser la personalidad que llegó a ser pues la célebre Helen Keller, ¿no? Entonces, efectivamente, no podemos decir discapacitados, porque ya vemos que están con muchísimas capacidades. No podemos decir con habilidades especiales, porque todos tenemos habilidades especiales. Y sí, la verdad que a mí me sigue sonando un poco duro, pero creo que es lo correcto, ¿no? Persona con discapacidad motriz inferior, persona con discapacidad auditiva o lo que corresponda. Así es, Gus, así es, así es. Bueno, antes que nos gane la hora, vamos a pasar a una segunda noticia, la cual, si bien no es muy pegada a las personas con discapacidad, nos habla de otra problemática, que es el abordaje de lo que vendría a ser violencia de género, ¿no? Por favor, Rosario, si me ayudas con la lectura, si estás, ¿sí? A ver, dame un segundito, por favor. Hoy, Exactamente, la lectura que está en morado y la comentamos después. Muy bien. Acá dice, con orden de captura por Pegalón. Esos son los sensacionalistas que hacen esos tipos de titulares. Buscan llamar la atención. Exactamente. Realmente son increíbles, ¿no? Espérenme un cachito. Termina de leerla para comentarla, por favor. Exjugador de la U, John Galigio intentó ahogar a su ex esposa. Mujer asegura que la maltrató más de una vez por pedirle la pensión para sus hijas. Perfecto, ahora sí, a ver. ¿Quién estaba comentando justamente que le ganó bueno, no el titular, pues, por decir una forma... A mí me parece muy, muy gracioso el tenor de la nota, y a raíz de estos conversatorios he estado analizando, observando, pero la verdad es que en la realidad actual hay un público que entiende la nota desde ese sensacionalismo, ¿no? Hay un público que consume ese tipo de periodismo amarillista y con jerga y con replana, y así lo entiende, y así es como finalmente también se informan. ¿Ven, Mosh? Así es, así es. Gilbert, creo que estabas tú, justamente antes del comentario de Gus, que añadía esta noticia. Cuéntanos, desde tu perspectiva como periodista, el porqué de estos titulares tan amarillistas que se encuentran en las esquinas en cada paradero, y que uno se va a la idea todo el día pensando en por qué el Pegalón, pues, ¿no? Que era todavía un exjugador de la U. Cuéntanos de tu experiencia y cómo sería, ¿no? Un abordaje adecuado a este tipo de noticias. Por favor, adelante. A ver, en una oportunidad redactada para Perú 21. Y en esa oportunidad hubo un accidente de tránsito en la carretera Fernando Belaúnde Terry, donde murieron más de una decena de personas, decapitadas y tanta cosa. Cuando yo redacté de acuerdo a lo que vi, ¿no? Y cuando llegó la redacción para Lima, me dijeron que no está bien la redacción, que le falta más matiz. ¿Cómo qué? Que la gente gritaba, los niños lloraban, las madres se desesperaban. O sea, imagínate buscar ese sensacionalismo desde, ya prácticamente para mí, pierde el sentido de la noticia. Por ejemplo, en este caso que sale por Pegalón, no detiene, no sé cómo estaba ahí el titular, ¿no? Entonces, lo que buscan es vender. A ellos no les interesa la información, a ellos les interesa solamente vender las tiras que ellos producen. Ahí está, con orden de captura por Pegalón. Entonces, lo que quieren es buscar llamar la atención y vender las tiras que producen todos los días. Ese es el único interés que tiene este medio de comunicación.
Y sobre todo exponer no solamente la foto del victimario, sino de la víctima, ¿no? Y Así con la es. cara sangrando, o sea, están, como dicen, el show, ¿no? El show que vende, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No sé si ustedes se dan cuenta todos los días, yo lo veo un servicio informativo totalmente amarillento, sensacionalista, América Televisión. Todos los días solamente venden sangre. La otra cosa más no te venden en América Televisión. Si tú lo ves, América Televisión es casi pura sangre. Exactamente, sí. Efectivamente, parece solamente la crónica roja de cada medio, ¿no? De los periódicos. Pero sí, efectivamente, ahora acabo de poder ver bien por problemas, como les decía, de la conectividad. En este caso, lo fuerte, lo que es agresivo, es la imagen que se está presentando. Está el rostro de la víctima ensangrentado, o sea, yo imagino que esta persona habrá demandado al medio, ¿no? No tienen ningún derecho de publicar, imagino yo, una fotografía de esa naturaleza. O sí se puede hacer, se puede llegar hasta este punto, porque yo entiendo de que esto para un sádico también es fomentar la violencia de género. Conversaba en la mañana con mi menor hijo y me comentaba que había estado viendo Get Back y que me comentaba, ¿no?, que la persona que había matado a John Lennon era porque quería ser famosa. Si nosotros colocamos este tipo de fotos, y hay gente que de verdad en su vida solamente busca ser famosa, también es un poco empujarlos a esto, ¿no? A tener prensa, a tener figuridad. Exactamente. Y sobre todo me gustaría que me ayude Alberto. En el caso, no, digamos, la foto, ¿cómo la consiguen? Porque esta foto, digamos, por lo general puede haber sido tomada dentro de la comisaría. Entonces, hablamos que quizás hasta las personas que son los policías, ¿no? No quiero decir, pues, que es directamente su responsabilidad, pero filtran estas fotos a los medios. Entonces, también en el órgano jurisdiccional, hasta qué punto pues, nos contribuye en filtrar este tipo de noticias. Alberto, ¿estás ahí? Sí, efectivamente. A ver, Con este tema de tecnología, actualmente todos toman foto, ¿no? Hasta un vecino, eh, eh, por ejemplo, un accidente de tránsito pasa, al momento toman la foto, como mejor le parezca. Entonces, estos fotos son filtrados a medios de comunicación y hay veces los medios de comunicación usan de manera, como decía, crónica roja, para vender más la portada o la foto, ¿no? Porque a la primera impresión que se va a llevar el lector es las primeras son las fotos, entonces más van por ahí, ¿no? Aquí en la región de Puno, pero bueno, pocas veces se toma de manera criterio para no tal vez causar más, más violencia, más este tipo de generar, ¿no? Sino que de manera adecuada, ¿no? Y es lo que pasa, más o menos. Es cierto, ahora todo el mundo tiene dispositivos que permiten sacar instantáneas de momento. Yo sé que hay una ley, por ejemplo, que permite publicar fotos de niños, ¿no? Pero hasta qué punto nosotros como comunicadores podemos fijar la valla entre lo que puede ser efectivamente periodístico y lo que ya es parte de la privacidad de la persona, porque yo te puedo entender si John Galí, que es el de las noticias, no sé, se cayó de la bicicleta y se rasmilló y aparece su foto con la rasmillada, pues es un personaje público, pero ¿hasta dónde podemos nosotros meternos, ¿no? Con, por ejemplo, la imagen de esta señora, que no es personaje público ni nada, y se ve expuesta a su vida, se ve humillada, la mujer que ha sido golpeada, que ha sido dejada, no sé. Nosotros, al margen de lo que la norma pudiera indicar, deberíamos tener un mínimo de ética, un mínimo de decencia en lo que se presenta y en lo que se enseña a consumir. Porque si finalmente, Pero como decía al principio,
Si no hay personas a las que les guste el titular Pegalón pega a su mujer y no se compra ese periódico, termina por desaparecer, ¿o me equivoco? Claro, pero como dicen, es el tipo de medio de comunicación, ¿no? Porque si de repente el periodista, el comunicador, lleva la noticia como lo acaban de decir, o sea, en un formato más adecuado, una forma más real, el medio de comunicación no le gusta, ¿no? O sea, te la devuelvo, o me la cambias, o me pones fotos sangrientas, pero eso no nos sirve. O en Entonces, redacción muchas veces la cambian ellos mismos, ¿no? claro, entonces depende mucho del medio de comunicación. Y ojo, no hablamos solamente de los medios de comunicación peruanos, esto se da a nivel internacional, ¿no? Porque justamente es lo que vende. Entonces, bueno, Bueno, si me permite, una oportunidad, una experiencia que tuve, estaba en pleno servicio informativo. A veces la víctima también quiere hacerse famoso, no sé, en este momento, y te permite a veces que tú lo publiques. Por ejemplo, yo realizaba mi noticiero, era entre las 7 de la mañana aproximadamente. En un momento llegó gritando así, llorando. Escucho en la puerta de la cabina del canal, cuando lo veo a la esposa del alcalde ensangrentado toda la nariz. Y así quería que lo publique para que la gente sepa qué tipo de persona es supuestamente, es el alcalde, ¿no? Uno en el público que se abraza, se ríe con toda la población, y otro en su casa que es un pegalón, como así dice el titular. O sea, así quería la señora. Cuando yo le dije que se lavara la cara, me dijo, seguramente tienes miedo, o te está pagando y tanta cosa más. Y bueno, lo entrevistamos así, ensangrentada. Lo hemos entrevistado porque ella mismo quería salir así. Sí, pues muchas veces sucede eso, ¿no? La necesidad de fama, de fama. Y sobre no, todo y que ella con su imagen iba a generar más violencia. Si hablamos de un personaje público, de un personaje político, quizás, como siempre digo, siempre hay dos versiones, ¿no? No solamente para una pelea necesitamos dos personas. Entonces, ¿y qué pasó? Pero mientras nosotros vamos abordando la noticia de la persona que fue ensangrentada, que fue físicamente se va a notar la agresión, ¿no? Y ya sacamos la noticia. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede con la otra persona? ¿En qué momento se hace un seguimiento a la noticia o en qué momentos se ve el descargo? A veces simplemente se queda con la primera impresión y se olvidó, ¿no? Y es más, no se olvida porque ahora en internet lo vas a encontrar siempre. Entonces, ese también es un problema, ¿no? Y como Gus, decía Rosario, el tema no es pues solamente local, y la internet permite también exacerbar y potenciar esto tremendamente, ¿no? Creo que estamos ante un problema bastante grueso que todavía está muy lejos de resolverse. ¿Cómo afrontar este tipo de situaciones? así es. Leonidas, ¿llegaste a tener retorno? Quería saber eso para finalizar, ya que te encuentras aún en sala. me gustaría mucho que sacáramos ahora cada uno de repente un par de conclusiones lo más precisas posible, eh, para ver cómo terminamos este conversatorio y qué podemos justamente nosotros hacer para cambiar esto, ¿no? ¿Les parece? Empezamos con Gustavo, comencemos contigo y de ahí ya Alberto, Gilbert y Leonidas continúan. Por supuesto que sí, con todo gusto. Yo puedo concluir de lo que estamos conversando, de lo que se está viendo ahora, de que la tarea es ardua, ¿no? Realmente tenemos que hacer muchísimo y aún así va a faltar todavía muchísimo más. Pero tenemos que hacerlo, porque si nosotros no empezamos a hacerlo, entonces nunca se va a poder hacer.
Es una tarea muy noble la que tenemos que hacer, pero a darle, ¿no? Exacto. Alberto. Sí, efectivamente, no estuve tan atento. ¿Qué es lo que se estaba más o menos redondeando de todo este taller que se está desarrollando? Sí, una conclusión ya para finalizar, nos decía Rosario. A una conclusión. Bien, claro, de alguna manera se reflexiona y yo recuerdo que asistí en un taller, un conversatorio, digamos, ¿no? Sobre temas de personas con discapacidad. Igual forma se llegó a una conclusión, ¿no? De que no se debe tomar de manera ligera cuando redactes tus noticias, cuando hablamos de personas con discapacidad o cuando vendemos, como hemos entrado el tema mm, de fotos, de textos, cómo se debe redactar, ¿no? Y hemos llegado a una conclusión de que se debe tomar de manera adecuada, ¿no? Un poco para poder educar también a la población, donde nosotros emitimos diario o una emisora radial, entre otras. Entonces, claro, ¿no? Por momentos se ha hecho eso y yo pienso que en estos momentos también estamos llegando a esa conclusión. Pero lo que falta y lo que sí me llamó la atención, cuando salimos de taller, claro, vamos con ese entusiasmo de lo aprendido, pero en la práctica, cuando llegas a un medio de comunicación o trabajas en un medio de comunicación, no se hace esa efectividad, ¿no? De alguna manera quieres intentar, pero como la línea editorial o entre otras, entonces ya como que ya te golpea, ¿no? Entonces, ojalá que esto también, en la conclusión que estamos tomando, nos puede servir de alguna manera en seguir en eso, ¿no? De que se debe redactar de manera adecuada, un poco para poder educar también a la población que nos escucha. Muchas gracias. A ti, Alberto, muchísimas gracias. Gilbert, tus últimas conclusiones, por favor. A ver, yo creo que, bueno, nosotros estamos aquí en este conversatorio, podemos tener las mejores ideas, pero el tema son los que administran también el tema de la justicia. A veces, no solamente hablando, bueno, primero voy con las personas eh, con discapacidad. Ya, como medio de comunicación, creo que debemos ser más sensatos al momento de tocar estos temas. En el tema de la violencia de género, violencia familiar, como lo podamos llamar, creo que hay que revisar las estrategias que se pueda utilizar dentro de los medios de comunicación para no afectar a ninguno o exponerlos a ninguno de ellos. Porque, por ejemplo, vamos a decir, hay mujeres que pegan también a su marido y como también hay esposos que pegan a su mujer. Entonces, ante ello, creo que debemos manejar de la mejor forma para poder no caer en este sensacionalismo o amarillismo que a muchos medios de comunicación están acostumbrados a vender solamente ello. Y no solamente la violencia va con golpes, sino que la violencia también lo podemos hacer nosotros de nuestro medio de comunicación cuando a veces por creer o querernos dar de grandes periodistas, comenzamos a insultar a veces a través de nuestro medio de comunicación a las autoridades, puede ser hombre o mujer, a veces somos nosotros parte de esta violencia de género, por decir que tenemos un micrófono, insultamos a diestra y siniestra, y eso se escucha casi en varios lugares de nuestro país, comunicadores sociales, periodistas, que les dicen, ese es un ladrón, esa mujer, esta es una tramposa. Así hablan muchos a través de su medio de comunicación, y eso hace que se dé más la violencia. Creo que como comunicadores sociales, como entes que estamos frente a una población, debemos tener tino para poder dirigirnos hacia nuestro público. Así es. Gracias por tu comentario. Leonidas.
¿Llegaste a establecer? Parece que no. Rosario, ya para culminar, por favor, tu conclusión. Parece que el internet ya nos está jugando una mala pasada. Pero no hay problema. Ya estamos finalizando el taller, el conversatorio del día de hoy. Quería agradecerles. Ahí está, Rosario, adelante, sí. Lo que yo simplemente iba a aumentar respecto a lo que ha dicho Gilbert, este sensacionalismo, ¿no? Por ningún motivo debemos nosotros lanzarlo, andarlo. Es muy importante acá lo que se conversaba y que veíamos en este periódico, que es la víctima, ¿no? Ver la foto de la víctima y todo lo demás. Nosotros debemos respetar a la víctima y a su familia. Recordemos que siempre detrás de una noticia hay una persona y hay todo un entorno. Entonces, hay que tener siempre cuidado, porque hay niños de por medio, hay padres de por medio, hay hermanos, y creo que debemos respetar eso. Gracias. Gracias, Rosario. Bueno, ya estamos sobre la hora. Agradecerles nuevamente su participación, su atención y sobre todo los comentarios e información que nos han podido brindar el conversatorio del día de hoy. De igual forma, lo único que yo podría decir a forma de conclusión es informarnos para informar bien. Creo que lo único que podría decirles yo, informar de una forma objetiva, evitemos la prensa amarillista, evitemos eso, la noticia fácil, como bien alguna vez Gustavo nos explicó sobre eso, y tratemos de cada vez contribuir, ¿no?, en la formación. Las leyes están dadas, lamentablemente solo están en papeles, pero contribuyamos de nuestro lugar en algo, ¿no? Sobre todo ustedes que son comunicadores y prensa y que llegan a miles de personas. Bueno, sería todo por mi parte. Si no hay más que agregar, creo que sería todo. ¿Sí? Buenas noches. Si podríamos prender nuestras cámaras para una foto final, sería excelente, y así nos terminamos de conocer. ¿Dónde está mi cámara? Estoy buscando mi cámara. A ver, para la foto final, para... Ok, Alberto. Ahí está. Ahí está, ahí está. Perfecto. Excelente. Una sonrisa con Linos, vamos, y la foto. Perfecto. Bueno, gracias, muchas gracias por su tiempo, su atención y sus conocimientos. Espero encontrarnos en una nueva oportunidad. Buenas noches. Buenas tardes, una consulta. ¿Cuándo termina el taller? ¿Perdón? Perdón. ¿Cuándo termina el taller o qué días se realiza? No tengo mucha información. El conversatorio, todavía hay fechas. De todas formas, la voy a comunicar a una inquietud para comunicar con la encargada, que era la licenciada Yuli. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Gilbert. Buenas noches a todo el panel. Agradecerle su presencia acá. Los encuentros con periodistas se están dando con la invitación directa a 5 periodistas a nivel de las regiones. Estos 5 periodistas participan en una de las sesiones como el día de hoy. Luego de esto, en el mes de marzo, a fines de marzo, se les va a invitar a un conversatorio que tenemos con un panel con periodistas de acá de Lima, en el cual se va a tener un Zoom general con más de 100 periodistas que son los que están viniendo a estos pequeños conversatorios. Alberto, no te preocupes porque la siguiente fecha, si quieres participar, el doctor Márquez se va a comunicar contigo para indicarte. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias con todos, gracias licenciada, tengan una linda noche. Muchas gracias a todos que hemos compartido experiencias. Muchas gracias.